Bueno, y profesor además de sismología, Bueno, sí, de ya. ¿cómo le llamamos? Geodinámica. Geodinámica lo llaman, ¿no? Que es el lío este de las placas, cómo se mueven las placas. ¿Cómo se mueven las placas? Justamente esa era la pregunta, ¿cómo se generan los sismos? Exacto. Echamos el vistazo un poco al continente americano. Ese continente está limitado con la placa oceánica del Pacífico. Y esa placa en gran medida se pone por debajo del continente, lo que genera una fricción, genera tensión. Esas tensiones temporalmente se liberan y esa liberación, pensando que son grandes masas que rápidamente se mueven, eso lo conocemos como terremoto. Y eso temporalmente, es decir, ¿cada cuánto tiempo eso ocurre o no hay un lapso? No está Sí, muy claramente definido, depende de muchos factores. En primera instancia depende de la velocidad con la cual esas placas se mueven. Entonces, generalmente la placa del Pacífico se mueve con una velocidad entre 6 y 8 centímetros al año por debajo del continente americano. Entonces, eso genera, por ejemplo, en 100 años una cantidad considerable de tensiones que cuando se liberan de un solo golpe sí generan unas grandes vibraciones. Ha llamado la atención, por supuesto, tenemos y lo comentábamos, el terremoto de México. Han ocurrido terremotos, ya conocemos, incluso en el 85 también con un terremoto muy importante, pero lo que llama la atención es la cadena de estos movimientos. Si uno sigue las informaciones de los medios, ve que se están registrando en el mundo entero. Es que estamos frente a una especie de onda sísmica. ¿Cómo se y explicaría? casi todos vienen reportados con bastante intensidad. Sí, puede haber épocas con un poco más sismicidad frente a otras épocas donde haya menos sismicidad. Eso es natural, eso siempre ha ocurrido. No es una época de una acumulación extraordinaria de sismos en tiempo. Pero el sismo que usted menciona de México es particularmente interesante porque hace apenas 32 años tuvimos un sismo importante que afectó a la Ciudad de México. Y me es un ejemplo muy importante de la importancia de los efectos de sitio que ocurren donde están las ciudades, mientras el sismo, por ejemplo, que afectó México en el 85, es un sismo que ocurrió a 400 kilómetros en la costa mexicana. Llegando a la ciudad, que está construida sobre un antiguo lago, se amplifican las ondas, sobre todo en un rango de frecuencias que afectan edificaciones altas. Ahí hubo mucho colapso de edificaciones de 20 pisos. Al contrario, ahorita el sismo de 7.1, el 19 de septiembre, estaba mucho más cerca a la Ciudad de México, estaba como a unos 75 kilómetros, genera otro tipo de ondas totalmente diferentes, afecta edificaciones de menor altura, edificaciones entre 5 y 7 pisos y sobre todo una estrecha franja dentro de lo que es la Cuenca de México. Ahora, dicen que hay diferentes tipos de movimientos. Hay unos ondulatorios, hay otros que son más de un estremecimiento más horizontal. Pero ¿de qué depende eso? Depende mucho, bueno, depende de varios factores. En primera instancia, de la fuente. Incluso ambos eventos de México son de una fuente no muy común, que es una fuente dentro de la placa en subducción. Es decir, el momento donde esa placa se dobla genera tensiones. Esa tensión es lo que generó el sismo, tanto el 8.1 del 7 de septiembre como el reciente 7.1 del 19. Generalmente en esa región son los sismos de fricción, los sismos de subducción en la zona sismogénica que conecta ambas placas. Ahora, una pregunta que uno siempre se hace, en un mundo donde hay tantos avances tecnológicos tan sofisticados, ¿cómo es posible que no seamos capaces de poder predecir un terremoto con la misma certitud, por ejemplo, con que se predicen los ciclones o los huracanes? Bueno, con los ciclones a lo mejor no predecimos su generación, pero predecimos cuando ellos ya están en camino y que seguimos permite a la gente... y predecimos el camino que va. Exacto. Mientras el sismo no lo podemos predecir por la complejidad de los fenómenos que tiene que ver con No lo puedes ver. qué rugoso es esa interfaz. Claro. Entonces, ha habido bastante
intentos de predecir sismos. Ha habido incluso un caso exitoso en la China en los años 70, pero no es algo generalizado. Nosotros podemos decir, no nos preocupamos, no construyamos bien, porque esa gente nos va a decir 3 días antes, cuando viene el sismo, desalojamos y vemos qué pasa. Ahora, lo que sí se puede, creo yo, que han logrado más o menos establecer al cabo de cuántos años podemos sufrir un remesón fuerte. Bueno, podemos establecer cierta ciclicidad en la ocurrencia del sismo, pero no olvidemos que apenas tenemos una ventana de observación de unos 500 años. A lo mejor eso no es suficiente como para saber realmente esa ciclicidad, que tampoco es muy rigurosa, ¿no? Eso tiene un amplio margen de error, entonces no es como muy claro. Por ejemplo, México, ahí tenemos zonas donde sabemos, oye, durante 200 años no ha habido un sismo, y por la acumulación de la energía puede venir un próximo sismo. Eso, por ejemplo, el temor ahorita en México, a lo mejor este 7.1 que tanto daño generó no es el más fuerte que se espera en Ciudad de México en un futuro cercano, que puede ser 5 años, puede ser 30 años también, no sabemos ese rango. Por eso hay que prepararse siempre, hay que ajustar las construcciones a la situación. Lo que sí podemos predecir o prevenir en cierta medida es que cuál va a ser la vibración máxima que esperamos en una región dada. Eso es lo que llamamos la amenaza sísmica. Y la idea es que ajustar las edificaciones a esa amenaza. Están muy desarrollados los códigos, las normas antisísmicas o sismo resistentes en México, en Chile, en otros países, pero también en Venezuela tenemos una norma sismo resistente bastante buena que sí hay que cumplirla. Claro. Bueno, recientemente recordamos los 50 años del famoso terremoto de Caracas, ¿no? Y por supuesto todas estas cosas llaman la atención. El caso de Venezuela, ¿cómo se inscribiría dentro de estos riesgos? La gran pregunta es que estamos ahorita mejor preparados que hace 50 años o no. En ciertas partes seguramente que sí, porque todas las edificaciones que siguen la normativa podemos considerar que son bastante confiables, pero una gran cantidad de edificaciones que no siguen la normativa, lo sabemos, y esas posiblemente van a estar muy mal. Ahora tenemos que aprovechar la oportunidad de tenerlo usted aquí para, derribar una serie de mitos que la gente se construye como si fueran grandes verdades. Entonces comienzan a ir de boca en boca y crean mucha confusión y mucho temor innecesario. Y se divulga mucho por las redes sociales. Por ejemplo, hay gente que dice, bueno, hace mucho calor, seguro va a temblar. Viene un meteorito por yo no sé dónde, o hay una serie de señales, astronómicas que pueden ocasionar un sismo. Es decir, ¿cuántas de esas cosas son verdad o tienen una base de verdad? Bueno, recordemos que los sismos se producen dentro de la Tierra a cierta profundidad. Acá en Venezuela generalmente entre 5 y 10, máximo 20 kilómetros de profundidad. Hay otros tipos también más profundos, de México ahorita a más de 50 kilómetros de profundidad. Entonces, podemos pensar que la influencia de fenómenos atmosféricos a esa profundidad es nula. Entonces, realmente no tiene ninguna incidencia lo que es el estado atmosférico con las fuerzas internas. No tiene que ver de cómo salga la luna. Es que acá siempre hace calor. Entonces, lógicamente, cuando ocurre un sismo, la gente dice, ay, sí, hacía mucho calor, pero inversamente no lo podemos relacionar. Claro. Ahora, hay también temores, por ejemplo, la gente piensa que siempre que hay un sismo fuerte, puede abrirse la tierra y tragarse las construcciones, aun cuando sean grandes como edificios, ¿no? Es decir, ¿eso siempre acompaña a los sismos o son casos inéditos o no los ha habido? No, generalmente los sismos no se traga a la gente o los edificios, pero sí puede haber fenómenos que tal vez los asociamos ahí. En sismos grandes, sobre todo después de un periodo largo de lluvias, puede haber deslizamientos, puede haber inestabilidades cuando estamos en zona montañosa, y acá estamos en una zona muy montañosa y es un punto de preocupación. Qué estable puede ser, digamos, la tierra en un momento de un sismo. A lo mejor se asocian esas cosas, inestabilidades de laderas. Las fallas pueden propagarse hasta la superficie y en ese momento puede haber
rupturas en superficie, pero no se abren y después se cierran y se traga todo que está en su Bueno, eso a lo mejor es alrededor. efecto de las películas, ¿no? Que hay Sí, muchas películas claro. que ponen Películas, sí. ese tipo de cosas dramáticas, ¿no? Ahora, los sismos siempre van acompañados de tsunamis y de activación de volcanes. Depende mucho de la situación donde ocurren los sismos. Si hay un sismo que ocurre dentro del océano, depende de cómo se mueve el fondo oceánico debido a ese sismo. Por ejemplo, si tenemos esos sismos de subducción y eso está dentro del océano, como el sismo de Sumatra de 2004, donde prácticamente la placa se movió 10 metros a lo largo de 1000 kilómetros, entendemos que hay un déficit de espacio en el océano y ese déficit de espacio hace que la ola, que el agua se expanda hacia todos lados y genera los tsunamis. Ahora, hay casos, por ejemplo, como el famoso volcán de Krakatoa en Java, que fue una cosa absolutamente terrible. El caso, por ejemplo, de Isla de Pascua, que se partió realmente, salieron dos islas allí por causa de un sismo que ocasionó un gran maremoto y partió en dos la... Entonces, esas cosas tal vez no son frecuentes, pero ocurren y podrían ocurrir en territorios o solamente en islas que están un poco más desprotegidas. Por ejemplo, ahorita yo he escuchado que hubo cierta activación del Popocatépetl en México. Popocatépetl. Sí, entonces sí hay relaciones, por supuesto, pero por ejemplo, el Krakatoa fue al revés, fue un tsunami generado por la explosión volcánica, que esa explosión de alguna manera tiene sus vibraciones, su sismicidad asociada, es normal. En territorio venezolano, por ejemplo, nosotros no tenemos un volcanismo, entonces ahí Sí. no hay asociación a volcanes. Hay evidencias históricas de que ha habido algunas incidencias de tsunamis. Los tsunamis, por eso claro. Ahora, se otro de prepara. los grandes mitos, el Ávila es un volcán y entonces un terremoto podría activarlo, etcétera. Y entonces la gente vive un poco de comentar todo ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que quien ha subido al Ávila Se da cuenta de que no. se da cuenta muy bien que ahí no hay ningún material volcánico. Es roca bastante sólida. Bueno, yo le voy a agradecer muchísimo porque hay gente que otro de los grandes mitos es no hablemos de esto, porque esto crea mucha inquietud. Yo creo que lo que crea inquietud es la falta de información, cuando la gente comienza a imaginarse cosas que no son. Así que yo le quiero agradecer mucho que haya estado con nosotros. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted. Muy interesante. Vamos a la pausa y regresamos.